Familia Ebenezer, hermanos y amigos, bendiciones. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 13, nos dice de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El cumplimiento de la promesa. Así he llamado el estudio del día de hoy. Durante este año 2024, hemos proclamado el año del compañerismo en nuestra congregación. Y queremos que este año Dios nos ayude a disfrutar de una comunión mucho más estrecha con Él, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe y con nuestros amigos en general. Qué maravilloso saber que el Señor se agrada y está interesado en que cada uno de nosotros tengamos una libre comunión y disfrutemos de su grata compañía día a día, y que sea una comunión que vaya en crecimiento, porque si nuestra comunión con Dios va en crecimiento, nuestra comunión con las demás personas se dará por vía de hecho en relaciones que van a ser de bendición y que van a enriquecer nuestras vidas también. Hemos venido observando, estudiando, analizando el libro de los Hechos. Mirábamos en el capítulo 1 cómo una espera expectante estuvo en la vida de aquellos hombres que habían escuchado y habían seguido a Jesús y que estaban recibiendo instrucciones de Él desde la resurrección del Señor durante 40 días. Luego el Señor les da un mandato, y ese mandato es que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran. Y el hecho de esperar para muchos de nosotros, y quizás para algunos de ellos, no es fácil, porque queremos que las cosas se den en la forma más rápida posible para nuestras vidas. Pero no olvidemos, hermanos y amigos, que Dios tiene un tiempo para todo. Que nuestro Dios no es el Dios que se apresura a hacer las cosas ni las hace de cualquier manera. Lo más hermoso es saber que en Él podemos confiar. También hablamos en qué consistía la promesa. Todo lo que conllevó el hecho de haber escuchado de boca de Jesús lo que el Padre le había afirmado en cuanto a la petición que el Señor le había realizado allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Y hoy estamos abordando lo que es el cumplimiento de esa promesa. Y lo hacemos con gozo, con alegría, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es 100% confiable. Lo que Él promete, lo cumple.
Lo que Él dice, lo hace. Donde Él se mueve, siempre hay bendición. Y aquí en este día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, es cuando los discípulos que estaban esperando en el aposento alto experimentan lo que nunca antes habían experimentado. Y ni siquiera había pasado por sus mentes que ellos fuesen a tener una experiencia de tal magnitud como por la mente tuya, amigo, que no conoces a Jesucristo. Jamás ha pasado lo maravilloso, lo precioso que es poder tener un encuentro que cambie tu vida, un encuentro con el Dios del cielo que le dé trascendencia y significado a tu existencia terrenal. La venida del Espíritu Santo, esa maravillosa persona que habita dentro de la vida de cada creyente, se dio en aquel día. Miles de personas obstruían las calles y los callejones de Jerusalén. La ley judía requería que todos los hombres que viviesen dentro de los 32 kilómetros de Jerusalén debían asistir a estas celebraciones. Los trabajos usuales debían suspenderse y se cerraban todos los negocios durante estas festividades. Pentecostés estaba por terminar. En pocos días habría un éxodo desde la ciudad de Jerusalén cuando regresara cada quien a su lugar de origen. Según el historiador Flavio Josefo, este fue considerado el último Pentecostés. Una nueva dispensación comenzó con la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos. Era el resultado de la promesa de Cristo. Los primeros discípulos fueron emergidos en el cuerpo de Cristo. Fueron bautizados con fuego de lo alto y el sello del Espíritu Santo tomó posesión permanente de ellos, haciéndolos la tercera persona de la Trinidad. La tercera persona, el Espíritu Santo, el lugar de su morada, el templo permanente que es en lo que tú y yo nos convertimos desde el día que abrimos nuestro corazón al Señor para que Él venga y haga morada en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que recibe a Cristo y queda unido al cuerpo del Señor. La vida, muerte y resurrección de Cristo y el cumplimiento de la promesa nos da un panorama claro del significado de cada una de las festividades que aquellos hombres judíos celebraban. Que el pueblo escogido por el Señor, que era el pueblo de Israel, cada año llevaban a cabo en la ciudad de Jerusalén, y ellos lo hacían bajo el temor y bajo las costumbres de una ley que había sido establecida para ella. En la Pascua, los judíos sacrificaban los corderos y los comían como recordatorio de la liberación de Egipto. Eran considerados los corderos de la Pascua, o le llamaban el cordero pascual. Flavio Josefo dice que 256,000 corderos fueron sacrificados durante la Pascua del primer siglo. Mientras la ciudad se llenaba de ovejas y corderos para ser sacrificados en la Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entraba a Jerusalén en un pollino montado y era proclamado como Rey de los judíos, quizás en forma irónica, quizás en forma polémica, contra el Imperio Romano. Pablo, en Primera de Corintios, el capítulo 5, versículo 7, nos está enseñando y nos dice, hablando a la iglesia de Corinto, hablando del Señor Jesucristo, hablando de lo que Él es para cada uno de nosotros, que limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Enseña que Él es eso. Hermanos míos, Cristo murió para dar salvación y vida eterna. Asimismo celebraban la fiesta de las primicias. La nación traía los primeros frutos que se extraían de las cosechas
y el sacerdote agitaba un manojo de granos ante el Señor en celebración de la vida. Fue durante esta fiesta que se celebraba en el mismo momento en que la Pascua fue dada, que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Por eso en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 20, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Corintios, nos dice que Cristo es la primicia de entre los muertos. Porque fue en ese momento, en ese tiempo, cuando se estaba celebrando lo que era la vida, entonces ellos estaban llevando esta celebración y Cristo se estaba levantando de entre los muertos en la resurrección gloriosa que nos da esperanza, vida y paz a cada uno de nosotros. Pero llegó el día de Pentecostés, la festividad que celebraba la entrega de la ley del Señor al pueblo en el monte Sinaí. Y los discípulos estaban allí esperando, y se dio esa manifestación sobrenatural de la promesa, que tuvo tres aspectos increíbles en la vida de todos aquellos que estaban reunidos y en la vida de muchos que se acercaron a mirar lo que estaba sucediendo. Fue en primer lugar un aspecto, una manifestación audible. Fue también una manifestación en segundo lugar visible y fue en tercer lugar una manifestación verbal. De tal manera que produjo ciertas inquietudes en el pueblo. Y ellos se preguntaron, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban. Hermanos, cuando Dios se mueve, cuando en nuestras congregaciones el Espíritu Santo de Dios está haciendo su extraña operación, cuando hay una iglesia pujante, una iglesia comprometida con el Señor, la gente del mundo quiere saber qué es lo que está pasando. Cuando hay una iglesia que se mimetiza, una iglesia que está allí acomodada a las diversas circunstancias del mundo, cuando no hay una iglesia que resplandece en medio de las tinieblas, el mundo no pregunta nada, el mundo reclama testimonio. Fuimos puestos en el mundo como la iglesia del Señor para dar testimonio del Cristo vivo y verdadero. Fuimos revestidos del poder del Espíritu Santo para ser esos testigos poderosos que pertenecemos al cuerpo de Cristo desde ese momento en el que aquellos hombres estaban allí y que siguieron proclamando el Evangelio para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo hice mi decisión de fe, cuando tú hiciste tu decisión de fe, el Señor te unió al cuerpo glorioso para que sigas dando testimonio en un mundo perdido y entonces el mundo pueda llegar y preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Cuántas veces, viendo tu vida, viendo tu buen testimonio, la gente se ha acercado a preguntarte, ¿cómo haces? ¿Cómo vives? ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? A veces en medio de las pruebas, de las luchas y el sufrimiento, de las pérdidas, la gente viene y nos mira con una paz, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos ven de esa manera, la gente se inquieta y hacen interrogantes como, ¿ustedes no sienten? ¿No sufren? ¿No les duele? Por supuesto que nos duele, por supuesto que sentimos. Pero tenemos una fortaleza de parte de Dios que va más allá de cualquier circunstancia de este mundo. Crear interrogantes en el mundo de acuerdo al mover de Dios en nuestra vida es lo mejor que podemos tener y hacer y que el Espíritu hace, mis queridos hermanos, para que el mundo pueda conocer y podamos dar respuesta con sabia mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Cuando la iglesia no genera interrogantes en el mundo es porque la iglesia ha contristado al Espíritu Santo y por lo tanto no está dando un testimonio que sea veraz. Cuando nos unimos y nos mimetizamos con otras iglesias que no confiesan nuestra fe, nuestra verdad, la verdad que es Cristo, cuando tenemos que hacer estrategias para parecernos a los demás y tratar de ganarlos,
Creo yo, mis queridos hermanos y amigos, que ahí la iglesia pierde la esencia de lo que Cristo nos ha llamado a ser, testigos del poder de Dios, para predicar un evangelio puro, un evangelio que verdaderamente transforme vidas, cambie el corazón, sacuda la conciencia de los pecadores y que muchos de ellos tengan que expresar diariamente ¿qué haremos? Como lo hicieron después que Pedro se paró lleno del Espíritu Santo y predicó el Evangelio de Cristo. Entonces, en primer lugar, la venida del Espíritu Santo de manera sobrenatural fue una manifestación audible. Ellos estaban unánimes juntos. Siempre que veo este pasaje, siempre, mis queridos hermanos, me llama la atención el hecho que Lucas une estos dos términos. Podemos estar juntos y no estar unánimes. Podemos estar reunidos y no ser de una misma mente ni de un mismo corazón. Podemos estar reunidos, mis queridos hermanos, y no tener el mismo sentir porque no nos abrimos a lo que Dios quiere que Él hacer en medio nuestro para el bien de la congregación, para el bien del liderazgo, para el bien de las misiones, para el bien de los pastores, para el bien de cada uno de nosotros. Esta manifestación audible necesitaba que ellos estuviesen allí. La venida del Espíritu Santo, no se vayan, esperen. 10 días después de la ascensión, estuvieron reunidos. Y cuando ellos estaban allí, quizás se miraban, se habrían perdonado, tenían, hermanos míos, coinonía el uno con el otro. Y de repente, como me encanta ese término también, que las cosas de Dios se dan no cuando yo quiero, el Dios de sorpresas, de repente, cuando quizás ya estaba por terminar el día de Pentecostés, cuando ya ese tiempo que ellos habían esperado les estaba llegando a su culminación, de repente vino un viento como un estruendo que llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Y cuando nosotros estudiamos ese de repente, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos, el capítulo 16, versículos 25 y 26, también aparece ese de repente de Dios. Y quizás en tu vida y en mi vida, en cualquier momento, nosotros esperamos también un de repente de Dios. No desmayes en tu fe, no desmayes, mis queridos hermanos, en tu espera. Dios de repente te va a sorprender y va a traer la respuesta que tú necesitas. De repente ese hijo rebelde llegará a la casa y pedirá perdón y se convertirá a Cristo. De repente ese esposo que nunca te ha querido aceptar que vayas a la congregación se levantará y dirá: vamos a la congregación porque el que hace la obra es el Señor. De repente, mi querido hermano, se hará justicia a tu causa. De repente Dios obrará en la vida de muchas personas para bendecirte a ti. De repente la petición que tienes en la presencia del Señor tendrá su respuesta para tu corazón, porque cuando Dios empieza a moverse, escúchalo bien, cuando Dios empieza a moverse, Él llama las cosas que no son como si fuesen, y Él llama, mis queridos hermanos, aquellas cosas cuando tu fe y tu esperanza está decayendo. Él llama a tu voz, llama a tu corazón y te dice: ten paciencia, espera. Y cuando tú te abres, mi querido hermano, entonces viene esa gran bendición que no solamente te alcanza a ti, sino que hace en ocasiones un estruendo. Vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban y trascendió a la ciudad. En otras partes encontramos algunos intérpretes de este texto que dicen que fue como un huracán. Sacudió. Y de repente, en el día de Pentecostés, que celebraba la ley, cuando el Dios del cielo habló con Moisés
Y en el monte Sinaí le entregó las tablas y empezó a humear el monte. Fue una cosa impresionante, hermanos míos, porque el ser humano en esta frágil naturaleza pecaminosa, como vasos de barro, no podemos soportar la manifestación de Dios con todo su poderío. El majestuoso Dios, el poderoso Dios, el omnipotente Dios, cuando se manifiesta a los hombres, no lo puede hacer tal y como Él es, con toda su fuerza y su poderío, porque no lo soportaríamos. Aquí hubo esta manifestación porque Cristo había ya pagado, porque el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que trabajan en armonía, ya lo habían determinado. Ya los hombres que habían creído en el Señor tenían conciencia de quién era Dios. Ya Cristo había hecho la obra, ya Cristo había resucitado entre los muertos, y ahora faltaba que viniese el Dios del cielo, el Consolador, el Espíritu Santo, para hacer morada en cada uno de nosotros. Y solamente es posible que Él more en la vida de aquellos que se arrepientan de sus pecados, que se conviertan de todo corazón y que sus vidas estén limpias por el poder de la sangre de Cristo. Este fue un evento inexplicable. Como inexplicables son muchas cosas de Dios a la vida de cada uno de nosotros. Como inexplicable a veces es el sufrimiento y las posteriores respuestas que recibimos de Dios. Como inexplicable es ese mover sobrenatural de Dios a nuestras vidas. Como inexplicable es que a veces Dios no nos da lo que nosotros queremos, sino que nos da lo que necesitamos, y no lo entendemos. Mente finita para entender a un Dios infinito es un imposible. En segundo lugar, los 120 y los que estaban alrededor en toda la ciudad tuvieron a su alcance una manifestación visible. Fue algo impresionante. Fue algo que realmente, si hubiéramos estado allí, no sé cómo nosotros lo hubiéramos asimilado, pero allí estaba y se dio esta manifestación visible. Llegó como apariencia de fuego. Mis hermanos, recuerden que ellos no estaban al aire libre. Estaban en un lugar donde había su techo. Pero allí, para el Dios del cielo, que no hay limitantes, aparecieron de forma de fuego, y luego eso que apareció se fue, hermanos, distribuyendo en forma de lenguas, y se fue posando sobre la cabeza, sobre la vida de cada uno de los que estaban allí sentados. ¿Qué hubieses hecho tú al ver al otro hermano que estaba allí en esa condición? Y se ha convertido en lenguas que se posan sobre cada uno de ellos. Un lenguaje, el lenguaje del cielo. Y esas lenguas empiezan a traer unas manifestaciones que los demás están viendo. Es una evidencia para que no queden dudas que el Dios del cielo ha obrado, para que no queden dudas que el Dios maravilloso, fuerte, grande y poderoso está dando una señal al judío para que entienda, y al pueblo para que entienda, y a la iglesia para que comprendan que es Él, que eso no lo ha producido ningún ilusionista, ningún mago, ningún hechicero, ningún brujo, sino el mismo Espíritu Santo de Dios, y que ese hecho de tener ese fuego sobre sus cabezas está trayendo el símbolo del Espíritu Santo que empieza a vivir en la vida de cada uno de ellos. Me imagino la presencia de Dios invadiéndoles de forma tan espectacular, el calor, el fuego abrasador de Dios, la tibieza del amor de Dios iluminando y llenando cada vacío de cada uno de ellos. Mis queridos hermanos, esto es algo extraordinario, y es algo que la iglesia no lo verá más,
No lo veremos más porque ya el Espíritu está aquí. Cuando nosotros recibimos al Señor, sentimos inmediatamente esa presencia grata de Dios. Y por eso muchas veces nosotros hasta cantamos: el gozo del Señor mi fortaleza es, porque ese gozo y esa paz que el Señor imparte a nuestra vida es como esa forma simbólica de lenguas que se posaron sobre cada uno de ellos, y tenemos ese gozo y esa paz que no lo produce el hombre, que no lo producen las inversiones, que no lo producen nada de este mundo, porque muchos de nosotros pensamos que las cosas externas son las que llenan nuestra vida, y no es así. Cada uno de nosotros puede tener todos los tesoros de la tierra y perder su alma, y puede tener y vivir a sus anchas, viajar, tener la comodidad de tener su habitación como usted puede tener, vivir en todo confort, tener su vehículo nuevo, último modelo, tener, mis queridos hermanos, que el poder acostarse sin preocupación que le vaya a hacer falta el dinero para algo porque ya lo tiene. Pero si no tienes a Cristo, hay algo que es insaciable por dentro que te está diciendo: no estoy bien y necesito recibir al Señor Jesucristo. Y aún si tú no tienes ninguna riqueza material, ninguna comodidad material, internamente sabes que necesitas al Dios del cielo. Hay un vacío existencial en la vida del ser humano que solamente cuando recibe al Señor se llena, se satisface, porque Dios es la satisfacción del alma, y empezamos a vivir una vida totalmente diferente. Lo que está ocurriendo con estos hombres es algo que cambió la historia, no solo de ellos, sino de la humanidad. Es algo que introduce la era de la iglesia, y cuando se introduce la era de la iglesia es porque está el Dios mismo con un pueblo, con su pueblo, del cual Él ha levantado de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil. Unió los dos pueblos, unió al pueblo escogido por Él, el cual leemos en el Antiguo Testamento de Israel, y tomó a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Él unió y empezó un nuevo pueblo que es la iglesia del Señor, una gran familia que ahora está viendo lenguas como de fuego, una manifestación visible. Entonces está esa manifestación audible. Escucharon, vieron, los sentidos de la humanidad fueron tocados. Los sentidos que en el Edén fueron trastornados, extraviados por la voz del enemigo, ahora son bendecidos por la presencia del Espíritu Santo. El Pentecostés, donde se reunían el pueblo judío para celebrar la ley que Moisés había recibido, ahora tiene un nuevo Pentecostés. Tiene el Pentecostés que escribe en el corazón de los hombres el nuevo pacto, el pacto de la sangre de Jesús. Y luego viene esa manifestación verbal, lo que hoy en día se conoce como la glosolalia, y que en muchas ocasiones se ha malinterpretado. Pero miren cómo inicia esta expresión, ¿no? Y cuando él dice que se hizo este estruendo, estaban confusos, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No entiendo por qué nosotros muchas veces descuidamos tanto el hecho de poder estar llenos del Espíritu Santo. Cuando Pablo nos exhorta a nosotros escribiendo a los Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes todos sed llenos del Espíritu Santo. Cuando la iglesia del primer siglo se preocupó tanto por estar llena del Espíritu Santo, se reunían en lugares donde oraban y el Espíritu se movía poderosamente, el lugar temblaba y eran todos llenos del Espíritu Santo.
Sabe, nuestra carnalidad ha frenado la obra del Espíritu Santo. Nos hemos convertido en obstáculo de Dios. Nos hemos convertido en obstáculos de la obra de Dios con nuestra mala actitud, con nuestro poco fruto espiritual. Somos salvos, pero no hemos sido cuidadosos de la presencia de Dios en nuestra vida. Y este texto debe llevarnos a nosotros, a que nosotros, mis queridos hermanos, le pidamos a Dios: no quiero caminar a media, quiero estar lleno del Espíritu Santo. Cuando hacemos oraciones en nuestras congregaciones para pedir algo, la gente clama. Cuando la gente ve que otro Dios le puede usar para hacer milagros, las multitudes corren hacia allá. Pero es que Dios no fue selectivo en decir solamente voy a darle mi espíritu a algunos, sino para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Y venimos manejando este término, todos. Dios no deja a nadie por fuera. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Dios no quiere que unos estén disfrutando de la plenitud de Dios y otros estén disfrutando de la plenitud de la carne. No, Dios quiere un pueblo y ha llamado un pueblo para que sea santo. Y al ser un pueblo llamado a la santidad, es un pueblo llamado para que esté lleno de la presencia de Dios. Y cuando todos estaban llenos del Espíritu Santo, entonces empezaron a hablar en otras lenguas. El griego utiliza la palabra glosa, y la palabra glosa es una transliteración de glosario. El glosario son los términos, las palabras que se pueden utilizar en un lugar, en una persona, en una región. Y el verso 6 nos está hablando a nosotros también, mis queridos hermanos. Cada uno abrió o les oyó hablar en su propia lengua. Ahí ya está hablando de dialectos, de donde vienen palabras, dialectos. Es decir, cuando desciende el Espíritu Santo utiliza a aquellos hombres para darle la palabra a toda la gente, que algunos de ellos quizás no hubiesen manejado muy bien el griego o el hebreo, pero conocían muy bien el idioma donde ellos estaban viviendo y se habían trasladado a Jerusalén durante esta festividad, y allí el Espíritu de Dios estaba obrando poderosamente, hablándole los misterios de la palabra, los misterios del corazón de Dios, para que todos ellos recibieran testimonio del Dios vivo y verdadero. Eran testigos del poder de Dios desde el momento en que el Espíritu les ha investido con su poder, les ha emergido en el cuerpo de Él, y ahora ellos tienen esta bendición. Mis queridos hermanos, era según el Espíritu les daba que hablasen, no según lo que ellos quisiesen hablar. Estaban y tenían una capacidad para hablar en idiomas conocibles las maravillas de Dios. La iglesia está llamada para seguir hacia adelante, llevando este mensaje con el poder de Dios. No se ha acabado el poder de Dios. Pero mira tú que cuando todos ellos, y menciona todas las regiones, mis queridos hermanos, utiliza palabras tan impresionantes como estaban todos atónitos y perplejos. Esta nueva relación con Dios, renovada totalmente, ya no basados en una ley, sino en la gracia. Esta nueva relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, les está llevando a traspasar las fronteras. Y les está llevando a que nosotros entendamos que en esta lista estaban incluidos los descendientes de Can, de Sem y de Jafet. Estaban incluidos ellos, mis queridos hermanos, y nos lleva a recordar quizás hasta la forma como el Señor, de esta manera, al hablarle a la gente a través de sus discípulos, mis queridos hermanos, con esa promesa, el cumplimiento de la misma, unió a las naciones en un solo mensaje, el mensaje de salvación. Así como en la Torre de Babel
cuando se presentó esa manifestación que los hombres querían llegar al cielo y iban construyendo la torre y nada se los impedía hasta que el mismo Dios los confundió y cada uno empezó a hablar una lengua diferente. Ahora estos en su propia lengua están escuchando las maravillas de Dios. Y es ahí donde la iglesia se convierte en una iglesia universal. Porque en todas partes del mundo, mis queridos hermanos, en todos los lugares de la tierra, esta nueva relación con Dios va tocando a la humanidad y la va tocando de tal manera que nosotros podemos dar gloria a Dios porque el Espíritu de Dios descendió para quedarse y se mueve sobre todo el mundo llevando las buenas nuevas de salvación, y podemos decir que en todos los rincones de este planeta Tierra hay gente que ha escuchado el mensaje de salvación, hay gente que ha conocido el mensaje de Jesucristo, y aún ahora en este tiempo de redes, de informática, de tecnología, nosotros sabemos que hace mucho más fácil el que el evangelio corra y llegue a mucha más gente para que la gente que escuche el evangelio pueda caminar y pueda conocer al Dios vivo y verdadero. Concluimos. Cuando la iglesia cumple obedientemente con el Señor, el mundo queda atónito y perplejo, necesitando respuestas de parte de Dios a través de su pueblo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que tú y yo sigamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Amigo, si no has recibido a Cristo, quiero invitarte para que te comuniques con el número que aparece en pantalla. Te atenderemos y te bendeciremos y te presentaremos al mejor, al extraordinario, a la persona más maravillosa del universo, Jesucristo de Nazaret. Cristo nos ama, viene pronto, preparémonos para ese encuentro glorioso. Que Dios nos bendiga. Amén.